¿Te ha pasado alguna vez que esperas con ansias a que llegue una fecha importante o algún suceso que has estado esperando? Pero cuando llegas a esa meta que tanto ansiabas, te das cuenta que no te genera esa felicidad que tú esperabas, o que si bien te genera felicidad, dura menos de lo que creíste. Creo que a todos nos ha pasado algo similar. En la Biblia encontramos una práctica para que esto no nos suceda. Ir detrás de la felicidad, y una vez que está en nuestros brazos, se nos vuelve a escapar una y otra vez. Esta práctica o este secreto es precisamente lo que estamos viviendo estos días, la cuenta de Omer. El conteo de 49 días desde Pesach hasta Shavuot. Esta es una cuenta progresiva. Generalmente nosotros cuando esperemos que llegue una fecha hacemos una cuenta regresiva, pero la cuenta progresiva del Omer nos enseña que cada día cuenta y que lo más importante no es la meta, sino el camino que nosotros vamos construyendo día a día hacia nuestro destino final. Hoy quiero que te concentres en estos últimos días de la cuenta de Omer, y más allá que contar o dejar que los días pasen de largo, hacer que cada día cuente. Es una oportunidad de transformación, es una oportunidad para concentrarnos en lo que podemos mejorar y de saber y reconocer que cuando se habla de cambio no existen atajos. Cuando se habla de transformación no hay caminos cortos. Cada día hace la diferencia. Por eso en su palabra el salmista decía: enséñame a contar los días y que traiga a mi corazón sabiduría. Cada día nosotros debemos reconocer que es un paso adelante. Y por último, la felicidad no se alcanza, no es un suceso, no es una meta, no es un evento. La felicidad se construye. Y una vez que vives la felicidad día a día, con todos sus desafíos, entonces esta nunca más se te escapará de tus manos. La felicidad es cada día de tu vida. Que el Eterno te bendiga. Shalom. Gloria a Dios, aleluya. Puede pasar el grupo de alabanza a sus lugares. Disponga su corazón, amados, para escuchar palabra del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Claro que no batallamos algunos para empezar a las 10 de la mañana. Es un reto, amados. Ya tenemos muchos años empezando nuestras reuniones a las 11 de la mañana y vimos que era necesario ya a empezar a las 10 de la mañana, y hubo respuesta, gracias a Dios, que pudieron levantarse más temprano, hacer sus tareas más temprano, y aquí estamos, ¿verdad? Algunos nos cuesta, algunos les cuesta un poquito más, pero mire que ya conforme vaya pasando el tiempo, esto ya vamos a traerlo ya como un hábito de decir: a las 10 de la mañana en punto estaré ahí en la casa del Señor. Amén. Así que ahí les están repartiendo suerito, amados, porque el calorcito está fuerte. Ustedes saben que hemos estado más de 40 grados, lo cual tenemos que cuidarnos, amados, porque esto es general. Esto es algo ya de general, ya no se puede evitar. El ser humano no puede evitar esto. Esto va a continuar. Por lo tanto, que el Señor fortalezca sus sistemas, el Señor fortalezca sus defensas, el Señor les bendiga en gran manera en salud, porque ha habido enfermedad por esta situación. ¿Ven? Así que pues nosotros hemos cogido la mejor parte, ¿verdad que sí, iglesia? Y no nos la va a quitar. El enemigo no nos lo puede quitar, porque el Señor ya nos dio este tiempo y aquí estamos para recibir lo que Dios tiene para mí. Diga: vengo a recibir lo que es mío. Vengo a recibir lo que es mío. Dios me lo va a dar hoy. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues mire que vengo a traerles un mensaje de parte del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, prepare su mente, su corazón. Yo sé que hace calor, no se distraiga, porque el Señor le va a hablar hoy. Les voy a hablar de la Biblia, palabra de Dios. Este libro simplemente es un libro, pero usted no sabe el tesoro y lo que hay dentro de este libro. Es palabra de Dios, está viva, está viva.
Este libro bien lo pueden tirar, quemar, pero dice que todo pasará, el cielo y la tierra pasará, mis palabras no pasarán. Eso permanece para siempre. Amén. Así que es necesario, iglesia, conocer la palabra del Señor. Tenemos que guardar la palabra de Dios, atesorar la palabra del Señor, porque eso permanece para siempre. Hay un pasaje en la Biblia que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. Es necesario guardar los dichos de Jehová para no pecar contra Él. A eso vengo yo a decirte ahora, a hablarte de la palabra del Señor. Esta palabra, la palabra de Dios fue inspirada, fue hecha por hombres, escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a hombres para que escribieran la Biblia. Es un libro maravilloso y fue dado al pueblo de Dios. Y aquí está toda la información que necesitamos para ser salvos y vivir la vida cristiana en victoria. Sí, la Biblia nos ayuda a conocer más de Jesús. Más de Jesús. En ellas encontrarás palabras de vida eterna, iglesia. Porque la palabra de Dios dice en Juan 5, 3 al 4, fíjese lo que nos dice: y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vuelvo a repetir esta frase: y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, este pasaje nos dice que la palabra nos limpia. ¿Sí? La palabra dice que estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado a nosotros. Fíjese, la palabra tiene el poder para limpiarnos y enseña también cuál es la voluntad de Dios a nuestras vidas. O sea, es el manual de vida, iglesia. Es el instructivo de cómo debemos caminar, cómo debemos andar, qué no debemos de hacer y qué hacer. Es el manual de vida. Cuando uno compra un instrumento, un objeto, la televisión, el microondas, cualquier cosa, siempre le va a venir un manual ahí en la caja. Y el manual usted lo ve y todo para saber cómo funciona. Es lo mismo, este es nuestro manual Él nos enseña cómo vamos a funcionar, cómo vamos a caminar, cómo nos vamos a dirigir. Entonces la palabra del Señor es poder, nos limpia. Dice que es como agradarle, nos guía en la vida cristiana. Entre otros muchos beneficios es la palabra de Dios, pero en nuestra generación, tristemente, amada iglesia, en esta generación tristemente no leemos la Biblia. Nos hemos limitado, iglesia, a traerla en el celular. Y esos son buenos porque la tecnología está en aumento. La misma Biblia, palabra de Dios, dice que la ciencia aumentaría. Y mire, ya traemos la Biblia en el celular. Ya nada más con hacerle así un botoncito y aparece la Biblia. Es práctica, es bueno, pero no está bien que uses así la Biblia nada más. Tú tienes que tener la Biblia así de esta manera para que tú la puedas estudiar, tú puedas subrayar. Es necesario que tengas tu Biblia así en físico. Eso es lo que nosotros necesitamos. Hay muchos beneficios y vaya que nos vamos, tristemente vamos a la iglesia solamente a veces un día a oír al predicador, o realmente a veces nos vamos al YouTube y ahí podemos tener también mensajes, palabra, algún segmento, una predicación, pero eso no es así, amados. Nosotros tenemos que tener nuestra Biblia, tenemos que escudriñar la Biblia. El YouTube y todo lo que nos enseña es algo adicional.
¿Sí? No es lo que debemos de hacer, amados, o venir solamente un día a la iglesia. Imagínense, no leemos la Biblia en la semana y solamente vienes un día a la semana y solamente ese día te has alimentado. Cuando la palabra de Dios dice que todos los días es necesario estar escudriñando, estar estudiando la palabra del Señor. Así que el creyente necesita leer la palabra de Dios diariamente, todos los días, y tener un devocional diario, iglesia, con el Espíritu Santo. Ahora, todo video de YouTube debe ser extra, un apoyo adicional. No le digo que no lo vea, porque acuérdese que esto es un arma de dos filos. Tú sabes que vas a ver en YouTube, pero si tú usas el YouTube para buscar algún segmento de la palabra del Señor, está bien, pero es adicional. Es apoyo, por decir. Pero no dejes de tener tu lectura diaria de la palabra del Señor. Tienes que tener un tiempo devocional para estudiar la palabra de Dios. Entonces, amada iglesia, es necesario que nosotros caminemos conforme a sus preceptos, conforme a lo que en la Biblia hay. Pero si no leemos la Biblia, no vamos a saber, iglesia amada, cómo caminar. No vamos a saber qué hacer. Es por eso que hoy yo te traigo este mensaje. Yo sé que tú como creyente sabes que es la palabra de Dios. Tú sabes si crees en la palabra de Dios, pero realmente la estás leyendo. ¿Realmente la estás estudiando? Es necesario que lo hagas de hoy en adelante aún más, reforzar tu tiempo devocional, reforzar tu tiempo en la lectura de la palabra del Señor. Los tiempos son malos. Las maquinaciones del diablo, de Satanás, están acechando. Si nosotros no nos preparamos, si nosotros no estudiamos la palabra, entonces Él va a hacer con nosotros lo que quiere. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que estemos como unos soldados, ¿sí? Vestidos de su armadura, que es la palabra del Señor, en nuestra espada, para estar listos para toda defensa, para estar listos para cada situación. Si usted quiere vivir, iglesia, una vida cristiana en su mayor potencial y ser vencedor, usted necesita leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia, amada iglesia, no nada más oírla, sino leerla. Y son 6 puntos que nosotros hemos aprendido a través de los discipulados, a través de la enseñanza de la palabra, que son varios pasos para podernos asirnos de la palabra de Dios. Tenemos que agarrar la Biblia con toda la mano, con toda la mano. Hay que asirnos. Entonces necesitamos leerla diariamente y estudiarla con mucho entusiasmo, porque a veces no lo hacemos con entusiasmo. Dígame, somos muy pocos los que lo hacemos con entusiasmo, porque apenas la vamos a leer y ya nos quedamos hasta dormidos. Nos dormimos. O simplemente digo, no le entiendo, ya no me aburrió, o ya me dormí. De verdad les da sueño. Entonces tenemos que tener entusiasmo por leer la palabra. Hay que orar al Señor antes de leer la iglesia. Es necesario orar antes para que el Espíritu Santo te revele, te ilumine para entender la palabra del Señor. Y no tener una mente intelectual nada más, iglesia, porque mucha gente puede leerla y puede aprenderla, ¿sí? Y puede tener la sabiduría humana, ¿sí? Se la puede memorizar, que es dentro de los 6 puntos que te vengo a traer. Puede memorizarla y es bueno, pero necesitas que el Espíritu Santo te ilumine. Necesitas que el Espíritu Santo te revele la palabra del Señor. ¿Sí me va comprendiendo, amada iglesia? Sí me va comprendiendo. Y esto se lo voy a enseñar en la Biblia. Mire lo que dice aquí. Ahí Dani me va a ayudar. Por favor, en 1 Corintios 2:14, ¿qué dice ahí? Dice así la palabra del Señor. Lea conmigo, amada iglesia. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu,
de Dios, porque para Él son y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Entonces, cuando dice el hombre natural, iglesia, se refiere al hombre de afuera, el hombre que todavía no tiene a Jesús en su corazón. Entonces dice, el hombre natural no puede percibir, no puede entender esto, porque para él son locura, porque esto se percibe espiritualmente. La palabra de Dios se discierne, se percibe espiritualmente. ¿Se fija qué tremendo es cuando usted va a agarrar la Biblia, ponerse en manos de Dios primero, orar al Señor, decirle: Señor, abre mi entendimiento, destapa mis oídos, destapa mis ojos, Señor, porque yo quiero que tú me hables a través de tu palabra? Amén. Así que de hoy en adelante, amado, hágalo así. Ore al Señor antes de leer la palabra de Dios. Es necesario que lo hagas. De una manera intelectual no han podido comprenderla realmente, porque es necesario que el Espíritu Santo abra su entendimiento para recibir la Biblia, amén, para recibir sus preceptos. Ahora hay otro ejemplo en Lucas 24, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos que les abra el entendimiento. Fíjese, el Señor Jesús decía que quería que se le abriera el entendimiento a sus discípulos, ¿verdad? Para que comprendiesen las escrituras. Entonces, cuando usted vaya a leer la palabra, pídale a Dios que le abra su entendimiento y le ilumine y le muestre cómo esa palabra se aplica a usted, que comenzará a ver las escrituras de otro ángulo y con los lentes espirituales bien puestos. Bien puestos. Y vamos a ser breves, amados, no nos vamos a extender mucho. Solamente quiero decirte que Dani, ponme la manita ahí, por favor, para que vean estos seis puntos rapidito, que usted ya se lo sabe en su mayoría. Si no, aquí lo va a aprender, cómo asirnos de la palabra de Dios, cómo la vamos a agarrar. Primero vamos a oír la palabra de Dios. Primer dedito, vamos a oír la palabra de Dios. Es lo que tú estás haciendo ahora. Ahorita tú estás escuchando la palabra de Dios, solamente la estás oyendo, ¿sí? Ese es el primer paso, oír la palabra de Dios. Enseguida la vamos a leer, ¿verdad? Ahorita que puso el pasaje bíblico Dani, la estábamos leyendo, ¿verdad? Y es cuando tú agarras la Biblia, buscas un texto y la estás leyendo, ¿verdad? Y luego, muy bien, enseguida de leer la vamos a estudiar. Una cosa es oírla, una cosa es estudiarla y otra cosa es, leerla y otra cosa es estudiarla. Ahora yo les digo a usted la diferencia entre leer la Biblia y estudiarla. Dígame cuál es. Un lápiz. Un lápiz, sencillamente. ¿Por qué? Porque como ya la estoy estudiando, yo ya estoy haciendo mis notas, yo ya estoy anotando aquí, yo ya estoy subrayando acá. Entonces yo ya estoy estudiando la palabra del Señor. Pero no nada más hasta ahí me voy a quedar, sino el tercer, cuarto dedito, sí, porque es una mano la que va a aparecerles ahí, es memorizar la Biblia. Vamos a memorizar la palabra del Señor. No nada más me voy a quedar en oírla, como ahorita que la están oyendo, se van a su casa, amada iglesia, y ya no se supo más. Y se quedó solamente en oír la palabra. Pero no nada más necesitas eso, necesitas leerla, necesitas estudiarla, necesitas memorizarla. Porque te vuelvo a repetir, el Señor mismo, el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra Dios. Entonces vamos a memorizarla. A ver, diga conmigo: oírla, leerla, memorizarla. No, estudiarla primero y luego memorizarla. Ok, es que estoy esperando la manita ahí para que usted tenga todo el dato completo, pero aquí Dani se me está tardando. Ok, después de memorizarla, ¿sabe qué viene? Meditarla.
vamos a meditar la palabra del Señor. ¿Cómo la vamos a meditar? En un tiempo que tengas tú, después de haber estudiado la palabra, tú vas a meditar en ella. Decir: Señor, ¿cómo tú me hablas tan hermosamente en este pasaje? Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. Empiezas a meditar en la palabra del Señor. Empiezas a decir: cuán dulces son tus palabras, Señor, más dulce que la miel a mi paladar. Oh Santo, te alabo, te bendigo, te doy gracias, oh Santo, de verdad que maravillosa es tu palabra. Empiezas a meditarla, meditarla, meditarla. Después de meditarla, y el último dedo, el último punto, que no apareció ya la mano ahí, pero ya se las di todas. Yo espero que usted se lo grabe, es oírla, el leerla, estudiarla, memorizarla, ¿sí? Y es meditarla, y lo último es aplicarla. Lo último es, diga conmigo, aplicarla. O sea, ya la estudié, ya me la memoricé, ¿y ahora qué? Aplícala a tu vida. Aplícala a tu vida, porque pues ya me la puedo aprender, pero y luego de nada sirve si no la aplicas a tu vida. Cada palabra de la Biblia trae una enseñanza a nuestra vida. Todo se escribió para una enseñanza a mi vida. ¿Sí? Yo tengo una frase y se la vuelvo a dar: no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por lo que entiendes y no practicas. Con eso usted puede irse muy bien. No te preocupes por lo que no entiendas, porque no lo vamos a entender todo, amados. Todavía no, a lo mejor nos falta todavía mucho, pero ahí vamos caminando, ¿verdad? Ahí vamos aprendiendo. Nunca deja uno de aprender. No crea que uno como pastor o uno que está al frente o el que está estudiando ya se la sabe de todas. No, amado, nosotros seguimos aprendiendo. Nosotros seguimos estudiando, porque el Espíritu Santo nos habla todos los días a través de su palabra. Tú puedes leer un texto, ¿sí? Y tú puedes leer el mismo texto toda la semana y el Espíritu Santo te va a hablar diferente en ese texto. ¿Sí sabías eso? Sí, si lo has experimentado, qué bueno. Sí, el Señor te va a estar hablando de diferente manera. ¿Sí? Entonces es necesario aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, porque la palabra dice: sed oidores de su palabra, no nada más oidores, sino hacedores de su palabra. A ver ese pasaje, Dani, me lo vas buscando ya que no. Ahí está la manita, Dani. Mire la mano. Ahí está la mano. A oír, leer, estudiar, memorizar, meditar, y el centro de la mano es aplicar la palabra de Dios. Es por eso que la Biblia se toma con toda la mano. Si le faltara un dedo, batallaría para agarrarla, ¿sí? Batallaría, se toma con toda la mano. Necesita hacer todo eso para poder asirnos de la palabra de Dios. A ver, el pasaje que dice ahí, pero sed, lea conmigo para que no le dé calor y no se me duerma. A ver, pero sed hacedores de la palabra. ¿Y qué más? Engañándonos a vosotros mismos. O sea, que si nada más oímos la palabra del Señor, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es necesario que todo lo que tú escuches aquí, lo que vienes a escuchar, mensaje de parte del Señor, tú llegando a tu casa, pongas en práctica lo que aprendiste aquí. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén, aleluya. Ahora yo les quiero dar así unos tips de cómo oírla. Ahorita que la están escuchando, cómo oír, seguir oyendo la palabra de Dios, porque todo esto se extiende en los discipulados, amada iglesia. Por eso yo siempre les incito, les digo que tomen sus lecciones. Muy bien. Para poder oír la palabra de Dios, unos tips. Si ustedes no sabían, pero olvidamos el 95% de lo que oímos en 72 horas.
Vuelvo a repetir, es un dato verídico. Olvidamos el 95% de lo que oímos en 72 horas. Dígame si no, yo se lo puedo decir que sí. Pasan 2 días y yo les hemos preguntado, hermanos, ¿qué hablamos la semana pasada? Hermanos, ¿qué hablamos el día de antier? Amada iglesia, no se acuerdan. Si acaso 1 o 2 por ahí dicen y ya respira uno, ay, qué bueno que se acordó el hermano, pero el 95% se olvida lo que oímos, ¿sí? En 72 horas. Por eso es necesario que se ponga a leerla, porque si nada más la oíste aquí, como la estás escuchando ahorita y te vas, se te va a olvidar. Se te va a olvidar en 72 horas, muy probablemente. Así que ¿cómo puedes mejorar el oído? ¿Cómo puedes mejorar el oído? Bueno, unos tips. Esté listo y ansioso para oír a Dios. ¿Sí? Listo y ansioso para oír a Dios. Tienes que tener ese gusto, ese anhelar oír la palabra del Señor. Primer punto. Evite las actitudes que te impiden oír a Dios, porque sí hay, ¿como qué? Como el orgullo, como el temor, como la amargura. Eso impide escuchar la palabra de Dios. Como la ocupación a todos, amados. Mire, a veces es que no tengo tiempo, se me va el día y no tengo ni para escuchar un DVD de la palabra del Señor o ver la repetición de las transmisiones. No me alcanza el tiempo, estoy muy ocupada, el afán me come. Entonces ustedes tienen que tratar de evitar todo eso para que puedan escuchar la palabra de Dios. Evite esas distracciones. La preocupación también impide oír la palabra de Dios. Ahorita tú estás aquí. En el nombre de Jesús yo declaro que estás en espíritu, alma y cuerpo, y que no nada más está tu cuerpo y tu mente está en aquello que dejaste en la casa. O estás preocupada por una situación o preocupado por un caso por ahí que está pasando y la verdad ya hubo algo que te está interrumpiendo para oír la palabra del Señor. Entonces tu tarea de hoy en adelante es impedir, ¿sí?, esos estorbos para que te impiden oír la palabra del Señor. Si no puedes venir a la casa del Señor todos los días que se te convoca y nada más los domingos vienes, tú debes de estar presto. Tú debes de estar listo, ansioso para escuchar el mensaje del Señor. ¿Está contento? Entonces esa actitud debemos de tener, amada iglesia, cada vez que venimos aquí a este lugar. Listo, presto. Deje la preocupación a un lado, deje la amargura, deje el temor, déjelo para que eso no le impida escuchar la palabra del Señor, sino que pena, qué lástima, amado iglesia, que a ti tuviste 2 horas sentado y te fuiste y no te acuerdas de qué se habló allá en la iglesia. Es necesario que tú al salir de aquí pongas en práctica, enseñes a tus hijos si no vinieron a la casa del Señor, enseñes a tu esposa lo que te enseñaron, lo que Dios te habló ahora, enseñes a tus hijos, a tu esposo. Y eso debe ser tu plática del día, lo que Dios te habló hoy. Otro tips, confiesa cualquier pecado en tu vida. A veces el pecado estorba, amada iglesia. Estorba para que puedas oír la palabra de Dios. Hay algunos pecados por ahí que traen muy escondidos. Entonces necesitas confesar tus pecados al Señor para que se te abran los oídos espirituales y puedas recibir la palabra. Porque a veces puedes decir, ay, no le entendí nada. Híjole, me estaba durmiendo en el sermón. Híjole, no sé ni qué. Qué triste y lamentable es que Dios te dio el tiempo, pero no entendiste nada. Es necesario que pidas perdón a Dios por algún pecado no confesado por ahí escondido.
Si tú haces caso a estos tips, verás el cambio en tu lectura en la palabra de Dios. Verás el cambio en tu devocional que tienes con el Señor ahí en tu casa. Entonces, confiesa el pecado, ¿sí? Puede ser un estorbo. Otro tips. Escribe notitas. Escribe notas. No sé cómo usted estudia la Biblia, pero fíjese que es muy buen resultado, da muy buen resultado. Si usted tiene un texto ahí que quiere memorizar o que Dios le habló a su vida, escríbalo en un papelito. Péguelo ahí en el refri. Péguelo en la puerta del baño. Y verá cómo Dios le va a hablar y cómo usted va a ser bendecido, porque ya cuando acuerde ya se la memorizó. Escríbalo en papelitos. ¿Sí lo ha hecho alguna? A ver, levante la mano. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién hace? Wow, ese es un buen método. Es muy pocos los que lo hacen. Los invito a que lo hagan. Usted, si sigue estos puntos, usted va a ver la diferencia, porque son estorbos, ¿sí? Entonces, otro tips: actúa de acuerdo a lo que oyes. O sea, ya lo dijimos, hacedores de la palabra. Actúa de acuerdo a lo que oyes. Sé hacedores de la palabra de Dios. Amén. Ser hacedores de la palabra de Dios. Aleluya. Como estamos hablando de él y este libro, que es la palabra de Dios, aparte de estos tips que yo le estoy dando y que estos se amplían en los discipulados, porque yo como pastora de esta casa, yo me preocupo mucho por usted. No es con el afán de estarles molestando y ya de vuelta la pastora me va a decir de vuelta y viene ya con lo mismo. Ya me tiene hasta acá, le voy a dar la vuelta. No la voy a saludar, me voy a ir rápido. Amada, yo no quiero molestarles. Es mi preocupación. Tu crecimiento espiritual a mí me preocupa y me incumbe. Sí, yo necesito que usted crezca en gracia y en el conocimiento en la palabra del Señor. Y yo siempre le voy a instar, le voy a decir: tome sus clases, tome sus discipulados, estudie la Biblia en su casa. Es necesario, porque tú te privas de la bendición que Dios te quiere dar. Él te quiere bendecir, pero si no conoces las promesas de Dios en su palabra, ¿cómo las vas a reclamar? ¿Cómo las vas a declarar? Hay muchas promesas en la palabra de Dios para ti y para mí. ¿Cómo vas a tener defensa? ¿Cómo vas a cuando viene la acechanza del diablo, cómo tú vas a orar la palabra? ¿Cómo vas a reprender aquello que te está atacando con la palabra de Dios si no la leemos? Es necesario, amada iglesia, que de hoy en adelante tú tengas tu Biblia de estudio, tú tengas tu Biblia en tu casa, porque si yo les pregunto ahora, ¿quiénes traen su Biblia? Muy pocos. Levántela, por favor. A mí quisiera que alguien tomara una foto de veras para que no me digan que miento. Fíjese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Biblias. Y ahorita somos más de 15. Entonces usted debe de cargar su Biblia donde quiera que vaya. Hágase de su Biblia. Ahorita que se termine la reunión, yo les tengo allá el Evangelio de Juan, de perdido. Si no tiene Biblia, lléveselo. Los tengo ahí para que usted se lo lleve. Llévese el Evangelio de Juan y póngase a leer toda esta semana el Evangelio de Juan mientras se compra su Biblia. Pero es en serio, ahí están en la librería. Se los tengo ahí. Lléveselo. No se vaya sin llevarse su Evangelio de Juan. Si usted dice, no, pues ya tengo Biblia, ahí que lo agarre otro. No, agárrelo y regálelo, amada iglesia. Regálelo a su familia. Pero tómelo, de verdad, ahí está, se los obsequiamos. Llévese el Evangelio de Juan. Está uno que es el Evangelio de Juan y Romanos, y otro que es solamente el Evangelio de Juan. Usted agarre el que quiera, si puede llevarse 2, llévese 2, pero lléveselo y léalo, amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, el calor está sabroso aquí, muy sabroso. Ok,
Unos datos nada más acerca de la palabra de Dios para que usted conozca, si ya sabe, qué bueno. Mire, nada más aquí son datos generales. El mensaje central de la Biblia es Jesucristo y el plan de Dios para salvar al mundo. Es el mensaje central, ¿sí? Para salvar al mundo de la condenación eterna. ¿Sí? Ok. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones. Fue escrita un poco más de 40 autores diferentes. Fue escrita en lugares diferentes, en épocas diferentes y diferentes estados de ánimo. Fíjese nada más, son datos que si no conocía, pues ya lo va a conocer. Diferentes autores, diferentes lugares, diferentes épocas y diferentes estados de ánimo. Sí, pues mire nada más, Cantar de los Cantares, vea usted el salmo bastante en los ánimos de los que lo escribieron, cómo estaban los ánimos. Unos estaban muy tristes y le escribieron su depresión, su tristeza, su gozo, su alegría, su agradecimiento. Se escribieron los salmos. Fíjese nada más. Así que la verdad, hay figuras con las cuales la Biblia es comparada y vamos a mencionar solamente algunas figuras con lo cual la palabra de Dios se compara. Se compara como una semilla. Y vamos a dar el texto, pero para usted no lo vamos a leer, pero ahí usted puede leerlo en su casa. Isaías 55, 10 al 11 se compara a una semilla. También se compara a una espada. Hebreos 14, 12. Anota el texto y ahí en tu casa lo lees. También la palabra de Dios se compara con un martillo. ¡Wow! Un martillo. ¿Usted ya sabía que se compara con un martillo? No, pues mire, ahí en Jeremías 23, 29. También se compara con una lámpara. Salmos 119, 105. Cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que se compara con una lámpara. También se compara con la leche espiritual, no adulterada. Primera de Pedro 2:2. ¿Cómo ve? Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que usted ya sabe que la palabra de Dios es nuestro alimento, es lo que nos va a nutrir para estar sanos. ¿Usted quiere estar sano? Lea la palabra de Dios. ¿Usted quiere estar desnutrido? No la lea. Téngala ahí guardadita para que no se le acabe, no se le maltrate la Biblia. ¿Sí? Usted téngala ahí guardadita. No, amados, no la tenga de adorno. Léala. No importa si se le parece así una baraja así como maltrecha, así como toda. Cuídela, obvio, cuídela, pero se ve una Biblia cuando la leen. Una Biblia se ve cuando la leen. ¿Sí? Así que usted escudriñe la palabra del Señor. De hoy en adelante, hoy Dios le está hablando. Necesitas leer la palabra del Señor, porque te va a hacer sabio para la salvación. Amén. Gloria a Dios. Claro, apláudale al Señor, porque hoy es el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en Él. Amén. Fíjese, hay un video breve que le quiero poner ahí, un video de cómo en China, nos vamos a enfocar en China. Ahorita en China está mucho la persecución, ¿sí? Está mucho la persecución a los cristianos. Es muy difícil ahí que hagan reuniones, que tengan la Biblia, que la lean. E incluso este video primero que les quiero poner ya hace sus añitos, pero miren nada más cómo reciben las Biblias cuando les llega a China. Pásala, Dani.
我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的时候。Como de ver lo que es un tesoro. Usted tiene un tesoro, amada iglesia. Solamente hay poquitos, un amén. Usted tiene un tesoro. Aleluya, es la palabra de Dios que está viva, viva y eficaz. Viva y eficaz es la palabra del Señor. Vamos a leer un texto como referencia a lo que estamos hablando y anota. Vamos a leer 2 de Pedro 1:19. ¿Qué nos dice, Dani? 2 de Pedro 1:19 dice así: tenemos también la palabra profética que más segura, es la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, tenemos la palabra profética más segura. Aquí está. Aquí está. Es necesario, iglesia, que te prepares. Estamos dentro del ejército del Señor Jesucristo y necesitamos estar bien preparados. Y vamos a leer 2 Timoteo 2:15, que es necesario que te presentes como un obrero aprobado delante de Dios. Amén. Vamos a leer todos juntos. Dice: procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. Necesitamos prepararnos y usar bien la palabra de verdad. Recuerda, ora antes de leer la palabra del Señor, para que el Espíritu Santo te revele, el Espíritu Santo te hable a través de lo que tú estás leyendo. Amén. Vamos a ver otro video. Este video sí dura un poquitito más, pero habla de lo que está pasando en China. ¿Por qué lo hago? Porque usted tiene que estar consciente y saber lo que está pasando alrededor del mundo. Nosotros somos libres ahorita. México, todavía nosotros somos libres. Alguien puede salir a la calle y predicar. Puedes salir con tu Biblia bajo el brazo en la calle. Podemos tener estas reuniones y no pasa nada, porque hay libertad hasta ahorita. Pero fíjese nada más cuántos cristianos están sufriendo, no pueden tener lo que nosotros tenemos. Mira este video así rápidamente. Vamos a ver lo que está pasando en China para que usted sepa que es dura la palabra, es duro el evangelio en otros países, es duro. China ha declarado la guerra abiertamente al cristianismo para ser más radical en su persecución. Según Bob Fu, fundador del Grupo por la Libertad Religiosa, las autoridades están tratando de achicar tanto a las iglesias oficiales como a las no oficiales. Dice que decenas de jefes de pueblos rurales le han informado que los aldeanos son forzados a firmar documentos en los que critican y niegan al cristianismo, a riesgo de perder las prestaciones estatales si no lo hacen. Asimismo, el gobierno chino, en su afán de querer borrar el cristianismo, prohibió días atrás la palabra Cristo y otras palabras religiosas de las aplicaciones de redes sociales, bajo una nueva política que entró en vigencia días atrás. Según un nuevo informe, la política china controlará todo aquello que se pueda publicar como contenido cristiano y religioso en Internet, bajo la pena de ser castigado duramente si no se cumple con todas las obligaciones que el gobierno comunista está ordenando. La nueva ley del Partido Comunista Chino, denominada Medidas para la Administración de los Servicios de Información Religiosa en Internet, prohíbe que las personas y las organizaciones publiquen información religiosa en Internet. La palabra Cristo ahora está incluida entre las categorías más hostiles en China. Asimismo, China está obligando a los cristianos a cambiar toda imagen de la Biblia o relacionada al cristianismo por imágenes de Mao Zedong. Tal es el caso, como ejemplo, de las autoridades gubernamentales en Shanxi, donde ordenan a las personas que reciben asistencia social
que reemplacen los símbolos religiosos en sus hogares, incluidas las imágenes de la Biblia, de la cruz o de otras similares que están relacionadas al cristianismo, con fotografías del dictador comunista Mao Zedong y del actual presidente Xi Jinping, con la amenaza de retirarles la ayuda estatal si no cumplen con estas obligaciones forzosas de parte del Partido Comunista. Un pastor de una iglesia escondidas en casa en China, que no son legales, sostuvo que su Biblia y las fotos de la cruz fueron retiradas días atrás y reemplazadas por una foto de Mao Zedong. A todos los hogares pobres de la ciudad se les dijo que mostraran imágenes de Mao Zedong, denunció el predicador, amenazándolos duramente que si no cumplen con estas obligaciones, serán tratados de la peor manera. Sostuvo que en Yanchi un cristiano precisó que su pago por discapacidad fue revocado por asistir a la iglesia. La esposa del fiel cristiano aseguró que le aseguraron que serían tratados como elementos contrarios al partido si no dejaban de ir a la iglesia. Un miembro de 80 años denunció que perdió su ayuda social después de decir gracias a Dios al recibir un pago de subsidio. Asimismo, otra anciana de la provincia de Henan, que es diabética y necesita inyecciones frecuentes, sostuvo que su subsidio mínimo vital fue cancelado cuando las autoridades descubrieron unas imágenes de la Biblia y de la cruz dentro de su casa. Toda publicación religiosa que se publica de ahora en adelante tendrá que ser supervisada por el gobierno chino y el contenido debe ajustarse a las creencias del Partido Comunista Chino sobre religión y gobierno. Cualquiera que publique contenido cristiano o imágenes cristianas con el propósito de evangelizar serán tomados como personas que no se sujetan al comunismo chino usando la religión y de obstruir el sistema socialista, lo cual serán castigados duramente. Ahora el cristianismo está considerado como una religión que perjudica la estabilidad social. Un predicador residente comentó: antes, si no te metías en política, el gobierno te dejaba tranquilo. Pero ahora, si no sigues la línea del Partido Comunista, si no demuestras tu adhesión y tu lealtad, te conviertes en un blanco. Por supuesto que estamos asustados, pero tenemos a Cristo. Tengo confianza en Dios. En la época romana, bajo Stalin y bajo Mao, también hubo campañas similares y ninguna tuvo éxito. El único efecto que logrará será lo contrario, algo que los cuadros del Partido Comunista podrían ver si repasaran algo de historia. La mano dura hará crecer más rápido a la iglesia y ayudarán a que estén más unidos, comentó el predicador. Por eso clamemos por nuestros hermanos que están pasando por esta prueba en este país comunista, sabiendo que Dios es nuestra fortaleza en tiempos de angustia y que Dios no desampara a sus hijos, porque siempre el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Es duro, entonces ellos están sufriendo persecución, usted ya lo vio, ya lo escuchó. Nosotros estamos hasta ahorita libres, podemos nosotros evangelizar, así que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Así dice el canto que entonamos hace rato: no me avergüenzo del evangelio. Usted predique la palabra del Señor, pero para eso necesita leerla, necesita estudiar, amados. Váyase a la palabra del Señor, amén. Porque, vamos a ver ¿cómo la vamos a leer? ¿Cómo nos vamos a asir de la palabra del Señor? Diga conmigo, número 1, la voy a oír, y luego la voy a leer, y luego estudiar, y luego memorizar, meditar y aplicarla. Y eso téngalo bien presente, ¿sí? Téngalo bien presente, no se quede solamente con oírla como ahorita y se va, ya no supo más, hasta el otro domingo si es que viene. Y no, amado, usted tiene que ir a poner en práctica y leer todos los días la palabra del Señor. Se recomienda que lea unos 4 veces la palabra del Señor al día. Sí, se aprenda unos 4 versículos diarios. Si usted lo hace, usted va a ver cambios en su vida, pero radicales, tremendos cambios en su vida espiritual. Propóngaselo, trácese la meta y empiece a leer la Biblia completa. ¿Sí? Dentro de un año puede usted leer la Biblia completa o menos, depende también el tiempo que le dedique. Pero vaya que necesitamos leer la Biblia completa.
Hay unos que lo han leído ya varias veces la Biblia completa, pero algunos yo creo que no toda la hemos leído. Qué bueno que empiece. Ahora usted va a decir, ¿cómo empiezo a leerla? Empiece desde Génesis. Pero si tú eres nuevo creyente en Cristo, empieza con el Evangelio de Juan. Por eso es necesario que si tú apenas conoces al Señor Jesús y no tienes Biblia, llévate el Evangelio de Juan que está ahí en la librería, porque ahí te va a presentar a Jesús Juan. Así que, ¿cómo empiezo? Nosotros que ya tenemos tiempo, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y así sucesivamente hasta que termine la Biblia entera. ¿Quiénes la han leído entera? Ya se ven manitas, muy escasas las manitas. No puede ser, no puede ser. 2 manitas. ¿Quiénes han leído la Biblia entera? No, amados, no puede ser, porque muchos de nosotros ya tenemos años en el Evangelio, años. Por eso le digo que la madurez espiritual tampoco se mide por lo que yo sé de la Biblia, por lo que la madurez espiritual se mide por mis actitudes, pero es necesario prepararse. Amén. Quizás tú estás entregado a Cristo con todo tu corazón. Tú andas dando buen testimonio de que eres un hijo de Dios. Vas caminando bien, pero lee la Biblia. Los borreguitos, ¿sí saben cómo comen los borreguitos? Masticando la palabra del Señor, me la voy a comer, pero la voy a digerir, la voy a digerir. Amén. ¿Está usted puesto a hacerlo? Trácese la meta y lea la Biblia completa en un año. Es más, ya el resto del año. Propóngaselo y verá usted las bendiciones. Usted la que va a ser victorioso. Usted la que va a ser bendecido con aprender la palabra del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque mire, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Ahorita usted puede buscar del Señor, porque mañana puede ser tarde. Ahorita está el Espíritu Santo, pero va a haber tiempos muy difíciles, amados. Pueden venir tiempos como los de China, donde ya no te van a dejar permitir Biblia, traerla y estudiarla. Y ahora sí tú te vas a arrepentir porque no te sabes ni un versículo de la Biblia. No te sabes ni un texto de la Biblia. ¿Cómo vas a poder defenderte de las acechanzas del diablo? Es necesario que memorices la palabra del Señor, por si nos llegan esos tiempos difíciles. Nosotros necesitamos estar preparados. Amén, iglesia, no se distraiga, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Dice su palabra también, porque con esto acabamos. Con esta palabra vamos a terminar. Hay un pasaje en la Biblia que es uno de mis pasajes, ¿verdad? No sé, pero siempre uno agarra un pasaje y dices, este pasaje es mío, este pasaje me edifica, este pasaje yo me lo voy a apropiar, ¿verdad? Y así hay muchos pasajes que nos los apropiamos y decimos, este es mío, esto lo declaro sobre mi vida, esta palabra la declaro sobre mi familia, ¿sí? Dice su palabra que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios por ello. Ponte de pie, por favor, y vamos a leer todos juntos este pasaje y apropiatelo, llévatelo, escríbelo y memorízatelo. Vamos a ver, está en, Josué 1:8. Josué 1:8. Y dice así, toda la iglesia dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Y
y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A ver, lo volvemos a decir hasta memorizarlo un poquito más. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Un fuerte aplauso al Señor. No, amada, imagínense, nos vamos a distinguir de que la vida internacional, puro erudito. ¿Cómo? Sí. Puros lectores de la palabra del Señor. Por lo tanto, vencedores. Amén. Vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y usted ya no habrá ningún arma forjada que esté en contra suya. No habrá acechanza que lo pueda derrumbar, que lo pueda destruir, porque usted tiene la espada en su mano, por lo cual usted va a defender su familia. Que usted tiene pesadillas, así que como que se lo quieren destruir. Usted tiene ahí acechanza, se le aparecen, tiene miedo, tiene temor. Usted siente persecución, usted siente algo espiritual que no sabe ni qué es. Pues usted levántese en el nombre de Jesús y con la palabra usted reprenda a los demonios que se levantan en contra suya y en contra de su familia. En el nombre de Jesús, llámele como se llame, pero de que hay demonios que acechan nuestra vida, las acechan. Y si no nada más a nuestra vida, sino a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Cómo vamos a levantarnos, amada iglesia, si no conocemos su palabra y sus promesas? ¿Cómo? Pues ahora en adelante usted se levanta como un guerrero de Jesucristo y se pone y agarra su espada y empieza usted la batalla, porque en el nombre de Jesús va a ser un victorioso, una victoriosa de todo ataque del diablo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, vamos a hacer una oración ahora. Vamos a hacer una oración. ¿Qué te parece si ahorita puedes hacerte un pacto con el Señor? Haz un pacto. Habla con el Señor, dile: Señor, yo reconozco que he fallado en leer tu palabra. De hoy en adelante, dígaselo ahí, dígaselo en oración. Aquí está el Señor, haga un pacto con Él. Hoy es el día, Señor. Hoy es el día que tú nos das oportunidad, Padre, de cambiar nuestros hábitos, Señor. Ahora yo me comprometo aún más, Señor, de comerme tu palabra, Señor, de digerirla, Señor, de sentir, Padre, en mi boca más dulce que la miel tus palabras. Yo me comprometo, Señor, y hago un pacto contigo, Señor, de crecer en gracia. Dígaselo, ore al Señor, levante la voz y dígaselo. Crecer en gracia y en el conocimiento de tu palabra, Señor. Porque sé, Señor, que me va a hacer sabio para la salvación. Y sé que ahí hay palabras de vida eterna en tu palabra. Te pido perdón, Señor, porque he pasado más tiempo viendo cosas que no te agradan. He pasado más tiempo, Señor, viendo cosas que han hecho que pierda tiempo, que pierda el tiempo que tú me has dado de vida. Te pido perdón, Señor, porque he gastado mis oídos, me he gastado mis ojos en otras cosas que no tienen nada que ver contigo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Gracias porque me das la oportunidad de pedirte perdón. Gracias por la vida, gracias por mi familia, gracias por mis hijos. Ahora, Señor, yo quiero más de ti y menos de mí. Dígale: más de ti y menos de mí, porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Aquí estoy, Señor.